otra vez tú, diría Goku cuando volvió a su forma normal, ojos carmesí, y reconstruye los destruido mientras veía llegar a las chicas. ¿Qué fue lo que pasó, padre?, diría Akame, mientras veía el estado del Saiyajin y veía a la guerrera que estaba enfrente mientras se puso en pose combate. No fue ella, solo me encargué de eliminar a la rata que andaba escondida en el planeta, diría el Saiyajin mientras veía a Vina. ¿Cómo y por qué no les dijiste para ayudarte, padre?, diría Ayame sería mientras veía al Saiyajin. Como mi deber era protegerlas, ustedes no se encuentran aún al máximo de su capacidad para una batalla con una demonio, diría Goku. Y como viste, vencer a un demonio no es nada fácil, no solo es eliminar su cuerpo, sino debes eliminar su cabeza con una espada creada especialmente para eliminar a demonios, o usar una llama especial como la que usaste en nuestras líneas. Se encuentra un demonio con una técnica demoníaca creada por su sangre, crea llamas, que ayudará a retener la regeneración del demonio y les afecta demasiado. Ahora entiendo que luchar con estos demonios es casi una batalla de un ciclo infinito, su poder no disminuye hasta matarlos y hacerlo no es fácil, diría Goku. Padre, hubieras utilizado la espada rompe tormentas, diría Akame. Tampoco hubiera funcionado y te recuerdo que ese dominio no lo tengo bien, aún siento dañado esa parte, diría Goku serio. Bien, para la próxima deja que los divirtamos, diría Ayame seria. Sí, ya que no solo tú te vas a divertir, y más que saber las técnicas de estos demonios me emociono en batallar con uno, diría Rin apareciendo. Jaja, te has enfrentado a mí y no me ganas, y ahora un demonio puro no podrás con él ni en lo más mínimo, diría Goku. Vamos, tú no eres un demonio al 100, pero estos son los que más me llaman la atención, diría Rin seria. Creo que tenemos una luna en cierto planeta, pero aún no es una confirmación ya que son demonios difíciles de encontrar por su gran poder, diría Vina. Bien, cuando tengan un demonio poderoso me avisan para enfrentarlos, diría Rin con una pequeña sonrisa mientras veía al Saiyajin. Ten en claro que si no puedes derrotarlo tú, no te ayudaré en lo más mínimo, diría Goku mientras se movió de lugar a una más específico. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció así y aparte su ki ha desaparecido en lo absoluto?, diría Vina seria. Esto no puede que sea bueno, tiene que estar miles de kilómetros lejos para que deje sentir por lo menos un poco su ki, pero eso es casi imposible, diría Rin. Bien, démosle un tiempo, diría Akame seria. ¿Tú crees ayudarnos con nuestras habilidades de espadas?, diría Ayame. Claro, porque no tengo dónde ir por el momento, diría Vina mientras las cuatro se iban de ahí. Los movemos donde el Saiyajin. Goku cayó de golpe en un planeta mientras escupe un bocado de sangre, mientras la presión en ese lugar era brutal, el cuerpo del Saiyajin no estaba aguantando. Estate atento, siento una intención asesina intensa, diría Eternidad serio. Yo igual, esto no es nada normal, diría Goku cuando esquivó una esfera de poder que iba a donde él. ¿Quién eres? Muéstrate, diría Goku poniéndose de pie mientras pasó a su máximo poder, pelaje púrpura y cabello verde. Jaja, este es el supuesto salvador de esta dimensión, diría una entidad que solo lo veía. Ven, demuestra tu maldita cara a ver cómo te va a ir, diría Goku viendo para todos lados, pero en eso un niño aprecia enfrente de él. Recuerda este rostro que la próxima vez será la última vez que lo verás, diría ese niño. Jaja, tomas diferentes apariencias para ocultarte porque no vienes y te enfrentas a mí, diría Goku mientras todos sus sentidos estaban al máximo mientras buscaba por todos lados a el pilar de Ai. Jaja, estoy en persona frente a ti, si no atacas es por el temor que sientes por mí, diría el niño que se dio la vuelta ya que no le estaba interesado en mocoso sin experiencia, o eso pensaba él. La próxima vez que te vea te destruiré como lo hizo ese espadachín, te traeré esos recuerdos en la misma batalla y será la última vez que me verás, diría Goku cuando se iba a mover de planeta, pero le fue imposible por una brutal presión que le cayó que lo hizo estrellar brutalmente en el suelo de ese planeta mientras no podría moverse mientras fue paralizado. ¿Qué fue lo que dijiste, maldito niño?, diría el ser que desaparece de ese lugar, solo se escuchaba su voz. Que te destruiré célula por célula hasta matarte, diría Goku cuando sintió que el núcleo del planeta fue dañado. ¿Crees aguantar una destrucción de esta magnitud?, diría el ser cuando desapareció en Persia y cuerpo de ese lugar, pero la presión aún seguía. Y en eso en el espacio se vio una fuerte explosión que la fuerte onda expansiva destruyó planetas a su paso sin dejar nada. ¿Qué fue eso?, dijo Rin sintiendo la destrucción de ese planeta y los demás que iban a su paso. Mi padre, diría Akame cuando se iba a mover, pero en eso el Saiyajin cayó brutalmente en ese planeta que el impacto creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que le pasó?, diría Vina viendo el estado del Saiyajin que era fatal. No lo sabemos, pero parece que tuvo una batalla intensa con alguien, diría Rin ya que lo veía en su fase más poderosa, pero eso que pensó ella nunca había pasado, el Saiyajin fue humillado sin ser golpeado por golpe.
No Rin, te equivocas, él no tiene ningún golpe, más el del impacto de ahorita, diría Vina seria, ya que sabía que había guerreros capaces de hacer eso sin golpear a guerreros. ¿Qué crees que es lo que pasó con él?, diría Rin seria. Esto solo pudo ser obra de ese rey o el lacayo del rey, diría Vina seria. ¿De qué rey hablas?, diría Ayame seria. El rey de los demonios, el más poderoso, ningún pilar se ha encontrado con él por más planetas que visitamos buscando para acabar con él, se los es imposible, pero si a este Saiyajin lo dejo así con tan solo su presencia, nosotros solo seríamos un chiste, diría Vina seria mientras se iba a informar a su líder subconsciente del guerrero. Menuda paliza he recibido sin tan siquiera ser golpeado por un tan solo golpe, diría Goku serio. Por eso te dijo deberías entrenar en esa habitación, la habitación de los eternos, y llevar un entrenamiento por lo menos un medio siglo, diría Eternidad serio. Deberé, pero aún él no se despierta, por eso aún no vamos a esa habitación, pero por el momento me mantendré al margen por cualquier cosa, diría Goku. Bien, yo prepararé la habitación. Pero en eso un escalofrío recorrió por los dos guerreros, ya que sintieron un ki intenso que los buscaba eliminado planetas y más. Imposible, el guardián usó el núcleo de la vida y creó a dos seres sintéticos para eliminarlos, diría Eternidad. Esto es más serio de lo normal, si los quieres eliminar es porque algo está planeado, diría Goku. Si ya quiere mover sus piezas de seguro, diría Eternidad. Sí, creo que es debido que a su máquina de guerra fue humillado por su hermano que se metió en algo que no debía, diría Goku mientras retomó la conciencia y su cuerpo entró en paz absoluta mientras buscaba a el guerrero que lo estaba buscando, pero se la fue imposible. Activación sangre demoníaca, clones del infinito, diría Goku cuando creó clones buscando a ese guerrero o guerrera que lo estaba buscando. ¿Qué pasa? Porque esa seriedad es algo grave, diría Ayame. Sí, pero ustedes no se meterán en esto, si es necesario, se unirán al cuerpo de cazadores de demonios, yo me encargaré de algo más importante, diría Goku serio, ya que sabía que podría morir en esa batalla. Dime qué pasa, no los uniremos a nada, diría Rin seria mientras se ponía frente a frente del Saiyajin. Solo les puedo decir que la cacería de dioses va a empezar y en busca de un ser específico es mejor hacer lo que les dijo si no quieren morir en batalla, y no aceptaré nada más, diría Goku mientras se dio la vuelta y respiró profundo. Aunque no quieras, somos un equipo que lucha junto hasta la muerte y ahora no será la diferencia, diría Rin. Hacer lo que les dijo, solo esperar que volveré y más fuerte, debe hacerse cargo solo yo de esto, diría Goku mientras un portal apareció frente a él. Claro que no, diría Akame cuando se iba a mover a donde él, pero en eso las tres chicas fueron noqueadas. Ellas tendrán que entender que es por el bien de ellas, diría Vina. Gracias, cara, Kakaroto eligió bien, diría Goku mientras desaparecía del lugar. ¿Cómo sabes eso?, se diría Vina en sus pensamientos mientras desaparece de ese lugar con las chicas, en el lugar del Saiyajin. Vaya, te tardaste, diría Eternidad mientras veía a el guerrero. Claro, tenía asuntos que arreglar antes de salir, ahora sí estoy listo para volverme fuerte, diría Goku. Y Kakaroto aún no está consciente, diría Eternidad. Si estamos en esta dimensión en aproximadamente 2 días volvería, diría Goku. Bien, en 2 días te entrenaré a ti y después recuerden que el bien de la dimensión está en sus manos, diría Eternidad serio. Claro que lo sé, el futuro de esta dimensión está en nuestras manos, diría Goku. Bien, empecemos esto, diría Eternidad cuando la habitación cayó una brutal presión que el Saiyajin cayó de golpe sin poder moverse por la brutalidad de la gravedad. Maldición, esta gravedad es brutal, no sé cuánto tiempo podré estar consciente con esta gravedad, diría el Saiyajin que se empezaba a poner de pie, pero dichos le estaban temblando, pero recibió un brutal golpe en un solo segundo. Goku salió disparado mientras volvía a caer de rodillas mientras veía a Eternidad. Vamos, Saiyajin, demuestra lo que dicen de su raza, que supuestamente son los mejores guerreros, no solo estás mintiendo, diría Eternidad mientras se volvía a mover a gran velocidad. Verlo en esta gravedad y esquivarlo es casi imposible, pero nada es imposible para nosotros los Saiyajines, diría Goku cuando logró moverse centímetros antes del impacto y a una gran velocidad para él lanzó una veloz patada que fue detenida fácilmente. Vaya, parece que te adaptas bien a esta batalla, diría Eternidad cuando le dio 2 brutales golpes a gran velocidad. Goku sintió como sus costillas fueron destruidas como algunos otros huesos de su cuerpo mientras cae escutiendo sangre por la brutalidad de los golpes. Vamos, esto no es nada si se supone que debes entrenar por medio siglo, diría Eternidad. No te prometo nada ya que el dueño del cuerpo puede cambiar de opinión, diría Goku cuando se movió a donde Eternidad a gran velocidad. Vaya, así estaremos por un largo periodo, diría Eternidad. Fuera de esa dimensión. Unas horas habían pasado después de lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Rin mientras veía a todos lados y el Saiyajin había desaparecido. ¿Cómo fue posible esto?, diría Akame mientras veía a la persona que tenía enfrente, que era Vina.
¿Por qué hiciste eso sin antes preguntarlos?, diría Ayame mientras fuertes rayos caen en la zona por la furia de la guerrera. Vamos, es mejor calmarnos y recordar lo que les dijo el Saiyajin, que debe volverse fuerte por el bien de ustedes, diría Vina. Porque él siempre debe cargar con todos los problemas, diría Rin sería. Siempre limpiándonos el camino de espinas para que podamos pasar, pero él también espera que nosotros nos volvamos más fuerte. Nuestro poder no le compete a ellos dos, su grandeza en una batalla en serio los dejaría en ridículo, creo que es por eso, diría Akame viendo a Ayame y a Rin. Tienes razón, pero él debería decirnos eso y nosotros entrenar para mejorar y estar en la línea del frente defendiendo a esta dimensión es nuestro deber, diría Ayame. Él hizo algo que nosotros los pilares no habíamos conseguido durante milenios, estar frente al rey de los demonios, diría Vina. Vina, ¿qué haces en este lugar? Te necesitamos en las líneas del frente, debemos proteger a los pocos seres que quedan con cordura si no quieres ver que esta dimensión caiga en su totalidad, diría Tomioka, que había hecho su aparición. ¿Pero qué ha pasado?, diría Vina viendo a Tomioka. Una fuerte explosión se llevó a cabo en el sector sur del lugar que protege Shinobu, diría Tomioka. Ella se ha de arreglar eso, diría Vina. No debido a un ataque de demonios sin control, diría Tomioka cuando se iba de ese lugar. Bien, los vemos luego, diría Vina cuando se iba de ese lugar. ¿Qué pasa, Ayame? ¿Por qué tu mirada cambió de un momento para otro?, diría Rin sería. Use mi poder místico y vi la creación de estos guerreros y sus creadores son seres más fuertes que ellos, que les encargaron proteger esta dimensión y reunir información para una batalla que está a unos 100 milenios de darse a cabo, diría Ayame. Pero has visto la cara de ellos, diría Akame sería. No, eso no se me fue posible, pero logro ver algo. Había uno con armadura dorada, una con lanzas carmesí y había una portadora de un dominio de hielo y habían aún más, pero solo logro ver, diría Ayame. Esto se pone más serio entre más avanzamos, diría Rin mientras veía a las chicas. Ahora cambiamos de dimensión a la 2050. ¿Dónde me encuentro?, diría Kratos viendo un gran trono que estaba enfrente de él. De rodillas ante el rey, diría Valkyria. Vaya, así que este era el Saiyajin que entró a esta dimensión sin el permiso de un rey, diría Nerón, que estaba frente a el Saiyajin. Vaya, otra que se cree un rey cuando es reina, diría Kratos en burla, pero su sonrisa fue borrada por una brutal patada que recibió que lo hizo escupir sangre por la brutalidad. Es mejor que guardes silencio si no quieres morir ahorita, diría Nerón. Señor, ¿qué piensa hacer con él?, preguntó Valkyria viendo a la guerrera. Se ve que viene de una batalla muy destructiva, diría Nerón. Jaja, destructiva, dice cuando me enfrento a la misma muerte en una batalla para lograr sobrevivir, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, una batalla con la muerte, pero ¿cómo me explicas que estás aún con vida?, diría Nerón en burla por lo dicho por el guerrero. Bueno, supongo que todos contamos con una suerte, diría Kratos mientras veía seriamente a la guerrero. Pero parece que tu suerte es muy mala al caer en esta dimensión, diría Nerón con una sonrisa al verlo. No te equivocas, fue suerte caer en esta dimensión, se hubiera caído a una superior a esta estaría perdido, diría Kratos. ¿Crees que es un chiste? Tú no podrías ganarme en una batalla solo, eres una escoria que se cree fuerte, diría Nerón. ¿Por qué no demuestras?, diría Kratos mientras se ponía de pie mientras su semblante es serio. ¿Qué pasa si gano?, diría Nerón sería. Seré tu esclavo por la eternidad, pero si logro impactarte un golpe, me entrenarás hasta que sea lo suficientemente fuerte para derrotar a mis enemigos, diría Kratos. Buen trato, diría Nerón mientras se iba caminando a una arena de combate. Algunos guerreros que estaban entrenando en ese lugar vieron eso y fueron a ver de qué se trataba. Señora, ¿está consciente de lo que está haciendo?, diría Valkyria sin saber por qué hacía eso. Claro, contratando un nuevo servicio, diría Nerón con arrogancia al pensar que ya tenía la batalla ganada, subestimando el poder de Kratos. Vaya, es igual de arrogante que Arturia, pero lastima que todo gran arrogancia solo es para esconder su pasado, diría Kratos en sus pensamientos mientras llegaron a una gran arena de combate. Aquí lucharemos, diría Nerón mientras creó un escudo en ese lugar para que no se destruya su reino por la batalla. Bien, espero estés lista, diría Kratos cuando de golpe pasó a su fase demonio mientras sus intensos ojos veían a la reina. ¿Qué pasa? No me digas que ese es todo tu poder. Vaya decepción, diría Nerón mientras esquivó una veloz patada que iba a donde ella, pero fue sorprendida por un fuerte golpe. Pero no fue muy difícil esquivarlo, que lo hizo y a una brutal velocidad le clavó un fuerte golpe en toda la cara del guerrero en tan solo un segundo. Kratos salía disparado hasta impactar brutalmente con la pared de ese lugar, que el impacto creó una fuerte explosión mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que con ese patético poder me pensabas que me ibas a ganar, no me hagas reír, solo eres un chiste a comparación a mí, diría Nerón con una pequeña sonrisa, pero en eso vio a una veloz destello que pasó a la par de ella.
Ahora golpe del Fénix, diría Kratos cuando sus puños fueron rodeados de un fuego y lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Jaja, demasiado lento, diría Nerón cuando esquivó el golpe fácilmente y le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Kratos volvía a salir disparado hasta impactar de nuevo la pared de la arena de combate. Vamos Saiyajin, dame más diversión, diría Nerón cuando veía al Saiyan. Maldición, ¿cómo es capaz de ser más poderosa que yo si se supone que mi poder era superior a unos reyes de estas dimensiones?, diría Kratos en sus pensamientos. Vaya, todos los Saiyajines son de basura, como le diría a algunos de los guerreros que estaban en ese lugar viendo la batalla. Escuchas, jaja, vaya, estás dejando por los suelos a tu raza, diría Nerón viendo a un veloz rayo se empezó a mover a grandes velocidades alrededor de ella. Vaya, aún piensa que me lograrás hacer algo haciendo eso, vaya decepción, diría Nerón cuando esquivo todos los golpes que fueron lanzados a gran velocidad. ¿Qué pasa? Mi poder está siendo una estupidez, diría Kratos cuando lanzó una veloz patada a donde Nerón, la cual lo detuvo fácilmente mientras veía fijamente un punto débil del guerrero y lanzó el fuerte golpe. Eso no, escudo indestructible de diamante, diría Kratos cuando un fuerte diamante lo cubrió del fuerte golpe mientras tomó distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Te rindes o quieres seguir siendo humillado por mí?, diría Nerón con una pequeña sonrisa ya que tenías a sus pies a un Saiyajin con su gran ego. Eso nunca, diría Kratos cuando se ponía serio y su poder estaba aumentando todo a su paso, estaba temblando por el gran poder del guerrero, sus ojos cambiaron su color de cabello también mientras fijó su intensa mirada en su objetivo cuando desaparece de la vista de todos. Imposible, ahora su velocidad es impresionante pero aún sigue siendo un débil, diría Nerón cuando lanzó un fuerte golpe donde no se veía anda. Ahora clon es ciclón, diría Kratos cuando un clon apareció frente a su rival mientras él se movió en el tiempo, apareciendo detrás de la guerrera cuando le impactó una brutal patada en todas las costillas. Nerón se sorprendió siendo demasiado tarde de esquivar el golpe que le dio de lleno que salió disparada hasta lograr detenerse mientras veía con furia a el guerrero. ¿Qué pasa ahora que te di el golpe? Debes respetar lo que dijiste, diría Kratos cuando cayó escupiendo sangre ya que había vuelto a llevar su cuerpo al límite. Imposible, el rey fue golpeado por un sucio Saiyajin, eso es imperdonable, eso se merece la ejecución, diría muchos guerrero. Como un rey debe hacer valer mis palabras, serás entrado por mí para destruir a tus enemigos, diría Nerón. Kratos solo sonrió pero en eso sintió algo que solo sintió al ver al dios de la muerte y en ese momento sintió que su vida estaría en juego contra el guardián. Vaya, ahora está por comenzar mi cacería, creo que no solo la mía, estoy desesperado guardián por quitarte a los guerreros que pueden detener a ese Saiyajin, creo que esos dos Saiyajines también saben quién es ese Saiyajin para ti ese, diría Kratos en sus pensamientos al saber que esa batalla que tendrá pondrá el fin a una era de caos o la misma muerte de él. ¿Qué pasa? ¿No es eso lo que querías?, diría Nerón. Si no es nada, diría Kratos. Hacia el entrenamiento de Kratos se daría inicio con la reina de esta dimensión, todo por salvar su pellejo de un futuro caótico. Volvemos a la dimensión 2000. Rin, ¿sientes ese ki que está batallando?, diría Akame sería. Si es el ki de Arturia, una de las generales de Kratos, diría Rin. Vamos de inmediato, debemos meternos en esa batalla, necesitamos su ayuda en algo, diría Ayame. ¿Ayuda en qué?, diría Akame. Su poder los puede ayudar a mejorar a nosotros, diría Ayame. ¿Sabes que ella mató a tu madre?, diría Rin sería. Sí, pero si no queremos ser una inútiles, debemos usarla nosotros para ayudarnos, diría Ayame. Bien, diría Rin cuando teletransporto a las tres a el lugar de la batalla. Vina cayó de golpe a la par de las guerreras por la brutalidad del golpe que había recibido. Vaya, parece que más se unieron a la batalla, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a sus nuevos rivales. Pero ¿qué pasó? Su ki es más desagradable, es más demoníaco, diría Rin sería al ver el inmenso poder de Arturia. Vaya, parece que te diste cuenta, y si mi poder ahora está ligado a el rey de aquí, ahora mi poder es más grande que la anterior guerrera que se había enfrentado, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que la ayuda para mejorar su vida fue la verdad y ahora debemos pelear con una loca como ella, diría Ayame. Pero ¿por qué sus ojos y cuerpos siguen siendo los mismos? No han cambiado para nada, diría Akame. Pues no todo es igual, diría Rin cuando de suerte esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Vaya, es mejor que se pongan serias si no quieren ser eliminadas por una guerrera así, diría Vina. ¿Qué debemos hacerlos? Está dando una paliza a nosotros tres pilares, diría Shinobu mientras se limpia la sangre que recorría por su cara. Su poder está casi al nivel del rey, diría Rin. Vaya, por eso es, diría Vina cuando detuvo una veloz patada que iba a donde ella a gran velocidad y lanzó una veloz estocada a donde la guerrera débil, diría Arturia cuando la esquivó y le clavó un fuerte golpe a la guerrera.
Dina salía disparada de nuevo hasta impactar unos escombros que creó una fuerte explosión. Rueda carmesí, diría Shibou cuando un corte fue lanzado, pero fue detenido como si nada y siendo impactada por un fuerte patada. Al ver las células de este rey, eso es de la danza sagrada del dios de fuego, diría Arturia cuando se movió a gran velocidad. Espejo carmesí, reflejos del inframundo, diría Tomioka. Ojo místico de la petrificación, diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente, pero su poder visual fue anulado fácilmente y siendo impactada por una fuerte patada que le envió varios kilómetros. Vaya, se han vuelto más débiles o soy más fuerte que las inútiles de ustedes, diría Arturia con una pequeña sonrisa al verlo. Vaya, más arrogante, diría Rin con una pequeña sonrisa que fue borrada por un brutal golpe que no vio. Ella aún no se recuperaban. Una intensa batalla se había empezado donde veloz rayos se veían. Los guerreros intentaban hacerle algo, pero era imposible. El poder de Arturia es descomunal y por unos 5 minutos tuvieron una intensa batalla, pero en eso, Arturia se movió a grandes velocidades, impactando golpes salvajemente a todos los guerreros que los había destruidos. Varias partes de su cuerpo parecía que este sería su fin, ya que vieron un ataque de grandes magnitudes. Akame se ponía de pie, su espada se hacía presente queriendo luchar, pero su cuerpo estaba masacrado a golpes de un guerrera que los humilló una vez y ahora otra vez. Las demás también se ponían de pie para intentar detener ese ataque. Pero en eso un veloz rayo verde destruyó el ataque y mandó kilómetros lejos a Arturia, y un ki desagradable se hacía sentir mientras unos ojos carmesí era lo único que se veía. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olviden dejar su like para el próximo.